vamos a dar inicio a un taller muy importante y sobre todo que está cobrando mucha relevancia, mucha importancia, como se suele decir en este tiempo, que es de pandemia que estamos atravesando. Y teniendo en cuenta más aún que la verdadera crisis va a venir después. ¿Ok? Lo que estamos haciendo ahorita es prepararnos para lo que va a venir después, ¿no? Lo que los grandes economistas, científicos sociales están pronosticando que se viene una fuerte crisis económica. ¿Ok? Entonces empezamos con el taller. Eh, ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de crisis? ¿Por qué las empresas están cerrando hoy día en el Perú, en Latinoamérica y a nivel mundial? Hay muchas empresas de todos los sectores, principalmente el sector turístico, hotelero, ha sido el sector que más ha sido golpeado, fuertemente golpeado. ¿Qué lleva a una empresa a cerrar? Eh, ¿Qué factores obligan a una empresa a cerrar? ¿Ok? Tenemos en cuenta, como podemos ver en la diapositiva, que casi el 30% de las empresas han tenido que cambiar de rubro. 2.7 millones de peruanos han perdido sus puestos de trabajo. Y esto según estadísticas del INEI, ¿no? ¿Y qué otros empleos o qué otras personas también se han podido quedar sin trabajo que no han entrado a estas estadísticas? ¿Qué otras empresas, de qué otros rubros han podido cambiar de giro económico, de objeto social, frente a esta crisis, ¿no? Estos datos son según los censados, según las estadísticas matemáticas que hemos podido colectar. Pero, ¿qué hay de todo ese sector informal también ha sido golpeado fuertemente por la crisis? ¿Qué hay de aquellos peruanos, miles de peruanos, que trabajaban de forma informal, es decir, que no estaban en planilla, que también han perdido sus trabajos? ¿Ok? Entonces, la crisis, las secuelas de la crisis las estamos empezando a ver recién y son más fuertes de lo que nos podemos imaginar y de los que las estadísticas han informado, ¿no? Benito. A ver, ¿qué empresas que conocemos han quebrado? Recientemente, Soyuz anunció pues que iba a cerrar sus puertas y después tuvimos un anuncio de que se iba a funcionar con otra empresa, ¿no? Entonces, muchos hablan pues de una estrategia, eh, de una falsa quiebra para poder evitar cumplir con sus acreedores, pero los que estamos en este tipo de negocios sabemos que las empresas que se declaran oficialmente en quiebra tienen que cumplir con todos, tienen que cumplir con sus proveedores, con sus colaboradores y tienen que dejar todo saneado, ¿no? Ahora, lo que pudo haber pasado con la empresa Soyuz es que ha mantenido sus activos y su capital físico intangible, y eso le ha podido la ha podido apalancar para poderse unir a otra empresa, ¿no? Que ya sabemos cuál es el nombre. Las famosas tiendas Paris, ¿no? La compañía operaba 11 tiendas en el país y han decidido cerrar, pues, sus puertas. Estas famosas tiendas Paris, todos sabemos que estaban, pues, apalancadas o cobijadas en el grupo Cencosud, ¿no? No hablemos, pues, que este grupo va a fracasar, sino que simplemente quizás una línea de negocio ha cerrado o quizás va a aparecer más adelante con otro nombre. Los famosos Uber, ¿no? En junio la división de Uber decidió, pues, que no podía soportar ya más esta crisis, ¿ok? Esta es una decisión difícil y nuestra prioridad ahora es minimizar en lo posible el impacto en nuestros equipos socios restaurantes, que era el principal cliente de Uber, socios repartidores y usuarios.
el famoso restaurante Brujas de Cachiche. ¿Quién no ha ido a Brujas de Cachiche? ¿Quién no se ha tomado un trago ahí, no? Y es una pena. Eh, y lo que pueden comentar ellos que el restaurante se declaró en quiebra después de 29 años de funcionamiento. La crisis fue el detonante para una débil situación financiera arrastrada de años anteriores. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Ellos están reconociendo que la crisis financiera ya estaba anticipadamente al COVID-19 y lo que ha hecho el COVID-19 simplemente es acelerar la caída en picada. ¿Ok? Y esto lo ha podido determinar no un agente interno, sino un agente externo que es el liquidador de la empresa, que es el técnico liquidador que se le llama. Debido a los 4 meses de paralización, la Asociación de Hoteles y Restaurantes y Afines ahora calcula que este rubro ha perdido unos 5.550 millones de ventas. Además, la Cámara de Comercio y Turismo, Canatur, estima que han cerrado más de 50.000 empresas de turismo, rubro al que también pertenecen los restaurantes. Ojo, estamos hablando de restaurantes legalmente constituidos, empresas de turismo legalmente constituidas. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cuántas empresas de turismo que no han sido legalmente constituidas también han fracasado? La famosa línea aérea Avianca, ¿no? En mayo, la aerolínea Avianca anunció el cierre de sus operaciones y el inicio de un proceso de disolución y liquidación, y finalmente extinción. La empresa se acogió a la ley de bancarrota en Estados Unidos, pero la compañía continuará funcionando en otras rutas y desde el Perú a través de otras subsidiarias. A ver, ¿qué otras empresas han podido ser golpeadas? Topitop, la cadena de tiendas por departamento, cerrará 6 de sus locales en el país. Se calcula que la cadena de tiendas vea reducidas sus ingresos en un 30%. Quiere decir que esas 6 tiendas representaban el 30% de sus ingresos de todo el conglomerado. De acuerdo con la Asociación de Empresarios y Locatarios de Centros Comerciales, las empresas retail con 10 o 20 tiendas tendrán que cerrar en un 20 o 30% debido a efectos económicos. Jambal, la famosa marca, ¿no? La empresa decidió cerrar su planta de joyería en Perú debido a la crisis. Ahora esta producción solo funcionará en Colombia, ¿no? Entonces, hemos podido ver una serie de empresas conocidas por todos que han cerrado por esta crisis, por este COVID-19. Pero al igual que en la empresa Brujas de Cachiche, lo que pudo haber precipitado la crisis de estas empresas fue una mala gestión financiera que se arrastra ya de años anteriores, de periodos anteriores. Entonces, quiere decir que el COVID-19, hablando en criollo, se ha llevado de encuentro a aquellas empresas que estaban débiles anteriormente. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar eso? Nos lleva a pensar, a reformular y hacer un mea culpa de cómo hemos estructurado financieramente, económicamente, tributariamente nuestras empresas. ¿Cómo están? Ahorita, ¿cómo está mi empresa? ¿Cómo la veo? ¿Puede sobrevivir? ¿No puede sobrevivir? ¿Llegamos a diciembre? ¿No llegamos a diciembre? ¿O solamente llegamos a diciembre y al próximo año ya nos extinguimos? ¿No? Entonces, tenemos que tomar medidas rígidas, drásticas, pero tomarlas ya. Casi el 70% de los emprendimientos en el Perú no supera el año de creadas. ¿Y a qué se debe esto? Pues una falta de capacitación, emprendemos por necesidad, no sabemos gestionar el capital, tenemos una miopía estratégica, no tenemos una visión estratégica adecuada, tenemos la informalidad, no generamos alianzas estratégicas. ¿Ok? Si nosotros hablamos de estrategias para poder superar la crisis del COVID-19 en mi empresa, tenemos que hablar
estrategias que tienen que ser tienen que ser sostenibles, tienen que ser perdurables a lo largo del tiempo. No pueden ser estrategias simplemente para apagar fuegos, ¿no? Tienen que ser estrategias diseñadas de forma inteligente, de forma técnica. Las estrategias son para eso, ¿no es cierto? Lo demás simplemente son impulsos de gestión que nos llevan a querer apagar un fuego que por otro lado se va a prender o a tapar un hueco que por otro lado va a aparecer. Entonces es importante que las estrategias que vayamos a coordinar ahora, que vayamos a exponer ahora, que vayamos a conocer, sean estrategias que perduren a lo largo del tiempo y que no se usen solamente cuando veamos que el agua ya nos está llegando al cuello, sino anticiparnos a las crisis. Todos buscamos un crecimiento rentable, todos buscamos ganar dinero, porque primero, como yo siempre comento, primero está la rentabilidad. Si la empresa no tiene rentabilidad, no tiene ni liquidez, no tiene solvencia. Primero tenemos que buscar la rentabilidad de la empresa. Existen muchas formas de medir el crecimiento de una empresa, pero el único que en verdad cuenta es el crecimiento de las ganancias, el crecimiento que deben buscar las empresas el crecimiento que deben buscar los empresarios en sus empresas es el crecimiento rentable. Ahora, ojo, eh, si hablamos de rentabilidad, ¿qué está afectando mi rentabilidad? ¿Cómo yo sé que mi empresa ha sido golpeada por el COVID? No puedo pagar lo más lógico, lo más de sentido común, no puedo pagar a mis colaboradores, no me puedo pagar a mí mismo, que es una sana práctica administrativa, pagarse uno mismo, los dueños, los fundadores, los accionistas. No puedo pagar a mis proveedores, ni siquiera el proveedor más rentable, o sea, más cómodo, más barato, ¿no? No puedo cobrar a mis clientes porque mis clientes me dicen que no me pueden pagar porque tampoco ellos les pagan. No puedo pagar las cuotas del leasing, no puedo pagar las cuotas del banco. Tengo que ir y refinanciar, negociar mis cuotas. Tengo que negociar con la persona que me está alquilando el espacio, el terreno. Entonces, cuando me veo en esa necesidad, en esa urgencia, son señales, son síntomas. Es como que cuando uno va al médico, ¿ok? Uno va al médico por dos cosas, o por rutina, por un tema de prevención y porque cada cierto tiempo se hace un chequeo, ¿no? Que es una costumbre sana, o porque ya está con una sintomatología que lo obliga a ir al médico por muchas dolencias. Entonces, igual sucede con las empresas. Lamentablemente, muchos empresarios, muchos fundadores de empresas acuden al consultor, acuden al auditor, acuden a ayuda especialista y técnica cuando ya notan estos síntomas, que la liquidez está siendo afectada, que no se pueden pagar las obligaciones de corto plazo. Cuando no podemos pagar las obligaciones de corto plazo, olvídense, ya prácticamente estamos en UCI. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho, mucho ojo, estar, como se dice, los directores de empresas, los fundadores, los dueños, los gerentes tienen que estar con ojo vigilante, con ojo de gavilán, tienen que ser centinelas. No pueden dormirse y pensar que esta crisis no los va a afectar o los ha afectado poco, porque como les comenté al inicio de la ponencia, la crisis va a venir después. Ahorita lo que estamos haciendo simplemente es entrar a la orilla de una tormenta que se va a venir. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Eh, lo primero que tenemos que hacer para enfrentar esta crisis, ya entrando de lleno a las estrategias, es tomar conciencia de la situación que estamos viviendo. ¿Ok?
La situación que estamos viviendo no es una situación que va a ser eterna, no es una situación tampoco, no hay que subestimarla. Hay sectores que han sido fuertemente golpeados y hay sectores que no, pero esos sectores que no han sido golpeados no pueden subestimar a la crisis, ¿ok? Porque recordemos que todo es una cadena, es una rueda económica. En la rueda económica todos necesitamos de todos, ¿ok? Entonces, lo primero es tomar en cuenta y pisar tierra y decir sí estamos en crisis, reconocer que estamos en una crisis, ¿ok? Y esto sí tiene que ver mucho con la rentabilidad de la empresa. El crecimiento de la empresa es la fuerza que alimenta la motivación en las personas, igual en las empresas, ¿ok? ¿Por qué es importante tener un plan estratégico en una empresa? Y más aún frente a una crisis. Las empresas, yo les digo, como técnico, las empresas que han quebrado de forma estrepitosa, de forma muy triste, les digo por conocimiento técnico y por experiencia, es porque no han tenido un plan estratégico. Así de simple. ¿Por qué? Porque el plan estratégico contempla muchas columnas de apoyo, muchas columnas de apalancamiento, ¿no? Podemos tener, el plan estratégico lo podemos dividir en plan de operaciones, plan de recursos humanos, plan de marketing, plan financiero. Y yo le agregaría ya una más, que es el plan de contingencias, el plan de prevención de crisis, de anticiparse a la crisis. Lógicamente, pues esta crisis nos ha hecho pensar en los modelos económicos planteados, ¿no? Sabemos que pues la economía no se basa simplemente en números, también se basa en mucha psicología. Las finanzas se mueven por la psicología, ¿ok? ¿Y por qué es importante tener un plan estratégico? Este plan estratégico lo que va a hacer es asegurar a la empresa un rumbo seguro. Es como que yo salga en la mañana de mi casa y me voy a la oficina, me voy a mi trabajo, salgo, llego al paradero y no sé qué carro voy a tomar, no sé a dónde me voy a dirigir. Y es más, no sé cuánto necesito en dinero para movilizarme durante el día. Igual sucede en las empresas. A veces hay empresarios, lamentablemente, que no se sientan a hacer un plan estratégico, subestiman la importancia del plan estratégico y no saben que el plan estratégico los puede salvar de muchas cosas, ¿no? No le dan importancia a sentarse, subestiman, creen que es una pérdida de tiempo estar sentados con un papel y lápiz, que son las herramientas que nunca van a pasar de moda, para hacer un plan estratégico. Y creen que hacer un plan estratégico es pues saber dónde voy a poner mi local, saber cuánto necesito de capital, saber quiénes van a ser mis socios, saber a qué me voy a dedicar. Eso no es plan estratégico. Eso son formalidades tributarias, formalidades documentarias, formalidades fiscales. Lo que yo elabore con mi propio raciocinio, con mi propio, digamos, grupo, equipo de trabajo, para fortalecer y levantar una empresa, diseñar planes, cómo voy a llegar a mis clientes, cómo voy a llegar a mis proveedores, cuál es mi público objetivo, cómo voy a llegar a él, a través de qué medios, qué alianzas estratégicas voy a formar, cómo va a ser mi plan de crecimiento, cómo va a ser mi organigrama, va a ser vertical, va a ser plano, cómo voy a tratar a mis colaboradores, tengo un plan de capacitación para mis colaboradores, no lo tengo, todo eso forma parte del plan estratégico, ¿ok? Y esa es una estrategia para poder superar esta crisis. Sentarse ahora con su equipo de trabajo, gerentes, siéntense con su equipo de trabajo, siéntense con su contador, con su financiero, con su tesorero, con su logístico. Hablen con sus proveedores, hablen con sus clientes.
y vean qué pueden hacer para salir de esto. ¿Ok? Hay muchas empresas, como podemos ver en esta diapositiva, casi el 51% lo hacen mediante un proceso formal, participación de ejecutivos de la empresa. ¿Ok? Un 14% lo realiza el director con el gerente general de forma individual, es decir, no involucra a las demás personas. Y un 33% mediante algunas reuniones, talleres de trabajo, pero vemos que no involucran a todo el plan estratégico, ojo, involucra a todo el personal de la empresa. ¿Ok? Vemos también que el sector minería hace un planeamiento estratégico de un año, solamente el 15%. Y para un 31% de empresas mineras lo hace para más de 5 años. Servicios. Solamente un 23% hace un planeamiento para un año y solamente un 8% para más de 5 años. Y aquí en este rubro de servicios están metidos los restaurantes. ¿Ok? Razones que dificultan tener mejores resultados en la ejecución de la estratégica en la ejecución de la estratégica de empresas. Es decir, ¿por qué no hacemos un plan estratégico? Porque nos gana el día un 60%. Falta de personal adecuado para llevar a cabo las iniciativas un 39%. Falta de recursos financieros, 24%. Falta de enfoque en un grupo de iniciativas clave y prioritarias, un 25%. Seguimiento del desempeño es inadecuado o reducido, un 33%. Estas son las causas por las cuales las empresas no hacen un plan estratégico. Vemos de todas ellas que no son causas fuertes, sino son causas que podemos controlar, que podemos corregir. Y es lo más preocupante. ¿Mm? Es lo más preocupante. ¿Para qué me sirve un plan estratégico? Me sirve para priorizar el uso de los recursos, que siempre son escasos. Me sirve para controlar y evaluar más fácilmente lo que genera una mejor relación con tu capital humano. Me sirve también para involucrarme con las personas en la toma de decisiones. Las personas, los colaboradores, tienen que tener ese sentido de pertenencia a la empresa. ¿Ok? Definir una organización horizontal con líderes responsables para la consecuencia de las metas propuestas. Me sirve también para rentabilizar el presupuesto y el dinero que normalmente no es mucho. Hay dos tipos de decisiones importantes que toma una empresa. Las estratégicas, que las toma la alta gerencia, y las dirigidas en forma estratégica que deben ejecutarse, medirse y retroalimentarse, que es el nivel operativo. El planeamiento estratégico y su ejecución técnica y oportuna es la diferencia entre la vida y la muerte de una organización. Entonces, la estrategia que tenemos que tomar ahorita es hacer un plan de aquí a diciembre y de enero a diciembre de 2021. Sentarnos ya con los gerentes, con todo el personal que nos podamos reunir, lógicamente no físicamente, sino a través de las herramientas que nos dan la tecnología. ¿Ok? Pero sí es importante sentarse ahora y repensar el rumbo de la empresa a través de un plan estratégico. ¿Cómo voy a usar mis recursos, mis escasos recursos de aquí a diciembre? Ojo, no siempre porque pueda vender en este tiempo, en ese tiempo de crisis voy a poder vender después. Tengo que tomar en cuenta eso. El mercado ahorita estamos en un entorno buca o bica más, eh, más, más resaltante.
Estamos en un entorno vulnerable, volátil, más que nunca. ¿Ok? Mucha gente también me ha preguntado en muchas oportunidades si en este tiempo tengo que despedir a mis colaboradores, porque no tengo para pagarles, pero vemos que hay muchas herramientas dentro de lo que es el derecho laboral que me permiten no retener a mis colaboradores, sino negociar con ellos, que ellos entiendan la crisis por la cual está pasando la empresa a la cual pertenece y puedan aún mantener su empleo. ¿Ok? Despedir a un trabajador en este tiempo no es recomendable en ningún aspecto, bajo ningún aspecto. Lo que yo siempre recomiendo es negociar. Primero hay que negociar, como se dice, agotar la vía pacífica. Mira, no te puedo pagar el sueldo que te venía pagando, te puedo reducir el sueldo. Eso sí, la ley no permite que se reduzca el sueldo por debajo del sueldo mínimo, que son 930. Y esta reducción tiene que estar firmada, tiene que haber un acuerdo firmado en el cual el colaborador acepta, acepta esta reducción de sueldo por un tiempo determinado. Tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. ¿Ok? Y no puede pasar, no es recomendable que pase más de 3 meses esa reducción. ¿Ok? Entonces, la primera instancia es negociar, no despedir a los colaboradores. Hay que negociar con ellos. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que el despedir a un empleado, a un colaborador, es perder en la organización parte de su capital humano, que tanto nos ha costado conseguir, nos ha costado capacitar. Ojo, que cuando despedimos a un colaborador, bueno, hay razones, puede haber razones muy fuertes que nos obliguen a hacerlo, como puede ser una falta grave que haya cometido el colaborador, ¿ok? En ese caso, pues ya no hay salida y hay que hacerlo, y también dentro de los parámetros legales pertinentes, actuales y vigentes, ¿no? Pero tengamos en cuenta que cuando despedimos a un colaborador simplemente por el hecho de no poder pagarle, ya estamos tirando por la borda toda una inversión. Ese colaborador se está yendo con parte del conocimiento que ha adquirido durante el tiempo que ha estado con nosotros. Se está llevando una parte de capital. Es como si agarrara y se llevara una computadora, se llevara el servidor, se llevara algo valioso en la empresa. Se está llevando know-how, se está llevando conocimiento. Entonces hay que tener en cuenta que al despedir sin razón técnica, sin razón legal aparente, a un colaborador estamos dejando ir parte de nuestro capital invertido. ¿Ok? Entonces, ¿qué solución? Sabemos que los despidos pues impactan negativamente sobre la motivación de los demás colaboradores, ¿no? Entonces, ¿qué solución podemos hacer? Recortar los pagos, hacer un acuerdo, lo que les comenté hace un momento, postergar los pagos. Mira, no te puedo pagar, no te puedo ni siquiera pagar el sueldo mínimo, pero por favor, espérame un tiempo y te voy a pagar. Eso también tiene que estar firmado, ¿ok? Mira, espérame 2 o 3 meses y te voy a pagar esto con un beneficio más, ¿ok? Por ahí también me comentaron si podías, una idea que no sé a quién se le ocurrió, hacer a los colaboradores como accionistas, no a todos, sino 2 o 3 como accionistas o como participantes en los beneficios de la empresa, ya no como colaboradores, sino como parte societaria. Entonces, yo les recomendé que no era aconsejable. ¿Ok? Bueno, por razones obvias, ¿no? ¿Tengo que cerrar mis agencias o mis sucursales? Es una pregunta que también nos hacemos en este tiempo. Había un caso de un cliente que tenía una agencia y ya no la podía mantener porque simplemente el dueño del local no le quería renovar el contrato, quería que le siga pagando. No se pudo llegar a un acuerdo con él, no se pudo llegar
a un consenso. Entonces, lamentablemente, se tuvo que cerrar esa sucursal. Evaluamos cuál era el impacto de cerrar esa sucursal en la finanza global de la empresa y pues esa agencia no era rentable, esa sucursal no era rentable para la organización. Así que el cerrarla era una medida que se iba a tomar en cualquier momento, ¿no? Y lo que ha hecho, pues, esta crisis es simplemente acelerar en la toma de esa decisión, ¿ok? La supervivencia de una sucursal depende mucho de qué rentabilidad nos representa para la empresa. Ahora, ojo, esa empresa puede tener mucha rentabilidad, pero simplemente quizás eh, el costo fijo de mantenerla ahorita sin generar beneficios para la organización es muy alto. Ese es un punto. El otro punto es que la empresa que quizás nos alquila ese local no puede esperarnos. Entonces ahí tenemos que negociar, tener mucho tacto, mucho pulso, como se dice, para evaluar estos dos aspectos, ¿no? Que si esta sucursal me es rentable, me es altamente rentable, y ver si la empresa o la persona que me alquile este local puede negociar conmigo, me puede esperar. Puedo hablar con él y otorgarle también beneficios posteriores si es que me otorga el plazo, ¿no? Pero primero tengo que ver si esa empresa me es rentable o no, versus el costo fijo, total, que me, que me, que me significa a mí como empresa mantener inoperante. ¿Ok? Tengo que ver, tengo que evaluar esa balanza y según eso tomaré decisiones. Puedo hablar con esta empresa que me alquila, con esta persona que me alquila el local y decirle, mira, mi empresa da esto. Estos son sus números antes de la crisis. Y si tú me das un tiempo, tú puedes ser, te puedo otorgar el alquiler y parte también de estos beneficios. Pero dame ese tiempo. Simplemente es cuestión de negociar, nada más. Ahora, otro punto también importante es el control interno. Muchas empresas están quebrando no por el COVID, sino por una estructura financiera y una estructura de control interno totalmente débil, totalmente débil. Y como siempre comento, lo que único que ha hecho el COVID-19 simplemente es acelerar, precipitar esa caída, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, el control interno es muy importante. Hay muchas empresas que al igual que desprecian, así es, desprecian o desdeñan la implementación de un plan estratégico, también hay empresas que desdeñan y desprecian el control interno. Creen que no es importante tener un auditor que vaya y revise de forma periódica sus operaciones, ¿no? Entonces, yo se lo digo porque también soy auditor, entonces conozco la realidad de mi especialidad en las empresas. ¿Cuáles son las áreas de control más importantes en una empresa? ¿Cuáles son las áreas que debemos controlar ahorita en una empresa? O debemos echar ojo en nuestras empresas son los recursos financieros, es decir, todo el efectivo y su equivalente, ¿no? Que tengamos en la cuenta corriente, que tengamos en físico. Entonces tenemos que controlar ese recurso. El recurso financiero, el dinero, es la sangre de la empresa. Tenemos que controlar nuestros recursos materiales. ¿Cuáles son los recursos materiales? Son los inventarios, si tengo mercadería, materia prima, suministros, mis activos fijos. La mercadería que quizás tengo ahí ya se está perdiendo, ya se está venciendo. ¿Qué hago? ¿Mm? ¿Qué hago con toda esa mercadería? ¿La puedo revender? ¿Puedo rematarla a su costo? O quizás, lamentablemente, lo tengo que hacer por debajo de eso.
¿no? Entonces tengo que evaluar, uno, mi plata, mi dinero, cómo lo estoy manejando, mis recursos materiales, mi inventario, mi mercadería, mis materias primas, mis suministros, mis activos fijos. Mis activos fijos ahorita están paralizados, quizás. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Los puedo alquilar? Porque quizás todavía no me pueda activar a nivel económico. ¿Mm? Mi recurso humano, mi capital humano, mi gente, mis colaboradores. Los estoy tratando bien, ya he hecho acuerdos, he hecho convenios con ellos, me mantengo en contacto con ellos. Entonces, eso también es importante para poder superar esta crisis. Porque conozco el caso de una famosa empresa, pues que no cuida a sus empleadores, no, perdón, a sus colaboradores, no cuida a sus trabajadores. Ha podido superar la crisis, pero no los ha cuidado y sus colaboradores se han ido con la competencia. Y ahorita puede activarse, puede operar, pero no tiene capital humano. Entonces, hay que ver mucho y hay que contemplar y estar atento a todos esos aspectos. Mis recursos informáticos. Ojo, los fraudes en crisis crecen a nivel organizacional, a nivel empresarial. Como se dice, las personas que cometen fraude a nivel corporativo lo hacen más en tiempo de crisis, porque todo el mundo está distraído, está desenfocado de la gerencia y aprovechan y los controles internos no deberían, pero bajan en ese tiempo y ahí es donde el fraude, el índice de fraude corporativo a nivel tecnológico, a nivel informático también crece. ¿Ok? Tengo que ver eh, si mis unidades económicas de negocio, las UN, me son rentables. ¿Ok? Me son rentables. Ahora, yo tengo que evaluar la rentabilidad de las unidades estratégicas de negocio, las unidades de económicas de negocio, por separado. Yo puedo tener líneas de negocio A, B, C, puedo tener varios productos, varios servicios, y yo tengo que evaluar la rentabilidad que me representa cada unidad, cada servicio, cada producto para mi empresa. El producto A no puede subvencionar con sus ingresos a los gastos del producto B. Y así, cada unidad económica de negocio, cada producto, cada servicio, cada sucursal, cada cliente, cada proveedor me tiene que ser autorrentable. No puedo estar subvencionando los gastos y los ingresos con los ingresos de las unidades económicas de una con otra. No es sano. ¿Por qué les hablo de unidades económicas de negocio en este taller? Porque tenemos que evaluar qué unidad económica de negocio ya no puedo mantener o no es necesaria mantener, porque no me genera la rentabilidad. Hay clientes que en ese tiempo más me generan un gasto y un dolor de cabeza que ganancias. Ese cliente me es rentable, ese proveedor me es rentable, es decir, me ofrece buenos productos, me ofrece una garantía, me ofrece adecuadas garantías, me da facilidades en este tiempo. Yo tengo que convertir a mis clientes y a mis proveedores en mis aliados estratégicos. ¿Ok? Y también es recomendable evaluar si permanezco con una sola unidad económica de negocio o me diversifico, ¿no? Y sabemos pues que en este momento lo más recomendable es diversificarse. Diversificarse. ¿Ok? Si vendo más, ¿por qué mi empresa no crece? Ojo, más ventas no significan más ganancias. Esto tiene que ver mucho con la política que tengo de créditos y cobranzas que doy. Tengo que evaluar mucho el ciclo de la cobranza, del ciclo de conversión en efectivo que tienen mis productos y tienen mis servicios. ¿Qué es este ciclo? Simplemente es
el tiempo que pasa desde que yo compro un producto, ¿no es cierto? Lo compro porque lo voy a vender, el tiempo que pasa desde que lo compro hasta que lo vendo y hasta que el dinero ingrese en mi cuenta. Todo ese tiempo es el ciclo de conversión de efectivo. Entonces yo tengo que evaluar todo eso. ¿Por qué lo evalúo? Porque yo tengo que eso medirlo contra el periodo que tengo de pagos a mis proveedores, ¿no es cierto? Yo no puedo pagar primero a mis proveedores y después cobrar, no es sano. Lo más sano es que yo cobre primero a mis clientes y luego pague a mis proveedores, pero para poder hacer eso, yo tengo que primero medir mi ciclo de cobranza, mi ciclo de conversión del dinero en efectivo. Cuando yo hablo de una ganancia, cuando la plata ya entró líquida a mi cuenta corriente y cuando ese dinero que está en la cuenta corriente se convierte en saldo líquido en mi flujo de caja. ¿Qué quiere decir esto? Que con esa venta, con esos ingresos, yo ya pude responder a todas mis obligaciones y me quedó saldo, me quedó como se dice un saldo positivo, que vendría a ser la ganancia. Si no tengo ese saldo de libre disposición, que sería que yo ya asumí todas mis obligaciones, asumí, pagué a mis colaboradores, pagué al SUNAT, pagué todas mis obligaciones con los bancos, ya ya cumplí con todos. Y una vez que yo ya he cumplido con todos y me queda un saldo positivo, yo puedo hablar de que mi empresa es rentable, de que tengo liquidez, de que tengo ganancia. Antes de eso, si no tengo esa suma y esa resta, si no tengo ese saldo, no puedo hablar de que mi empresa está creciendo. Es así de sencillo, ¿no es cierto? Que yo tenga una abultada facturación no significa que mi empresa está creciendo. ¿Por qué? Porque yo tengo que analizar esa facturación. Yo puedo tener una importante suma una importante cantidad de facturación en un mes, pero quizás de ese 100% que yo he facturado, un 70% de esa facturación son por servicios o mercancía que yo ya vendí hace 3 o 4 meses. Es una facturación diferida. Yo tengo que evaluar la facturación del mes que son por ventas o servicios efectivamente prestados en ese mes. Lo demás simplemente es un desfase administrativo, pero no puedo hablar de que no puedo medir el crecimiento o la rentabilidad de mi empresa en base a una facturación abultada. Y es más, si a eso le sumo que tengo plazos de cobranza alucinantes, es decir, 60, 90 días, peor aún todavía. ¿Ok? Yo tengo que medir todos esos factores, tengo que tomar en cuenta todas esas métricas. Y eso se hace evaluando con sus contadores, evaluando con sus gerentes, evaluando con sus tesoreros los periodos de cobranza, los periodos de ciclo de cobranza, si tengo una buena política de cobranzas y créditos, si tengo un buen ciclo de cobranza de conversión en efectivo, tengo que medir mi periodo de cobranza, tengo que medir cuánto tiempo están mis mercancías en los almacenes, tengo que medir todos esos niveles de rotación, tengo que medir en qué tiempo le cobro a mis clientes y en qué tiempo pago a mis proveedores. Tengo que evaluar esos números. No puedo simplemente pasarme todos los meses pagando y cobrando sin tomar en cuenta todos esos factores. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? El empresario debe buscar el crecimiento de sus ventas. El empresario debe estar atento para que esas ventas generen ganancias. El empresario debe saber si esas ganancias se están convirtiendo en flujo de caja, lo que le conversé hace un momento. Y el empresario debe saber si ese flujo de caja se está convirtiendo en riqueza. ¿Qué significa que se convierte en riqueza? Que esa riqueza me puede a mí servir, es un dinero libre.
de deudas. Es un saldo que ya me quedó después de asumir todas mis deudas, todas mis obligaciones en todos los niveles. Recién ahí puedo hablar que mi empresa está creciendo y ese saldo es riqueza, que yo lo puedo reinvertir, pagar dividendos, ampliar, fortalecer la estructura económica y de activos de mi empresa. ¿Ok? Repito, no siempre más ventas son más ganancias y no siempre más ganancias son más riqueza. Lo primero que debemos hacer es recuperar el capital invertido. Segundo, la inversión sigue generando ganancias por el resto de la vida del proyecto. Estas ganancias deben tener la capacidad de convertirse en flujo de caja. Tercero, ese flujo de caja a su vez se reinvierte en el propio crecimiento del negocio, creando una empresa más grande, aunque también el empresario podría tomar ese flujo de caja e invertirlos en otras empresas, invertir en otras empresas, convertirnos en socios corporativos de otras empresas. ¿Ok? Invertir en bienes raíces, invertir en la bolsa. Ahora, ¿cómo saber si mis ventas están generando ganancias? Debe conocer semanalmente las ventas por categoría o por línea de producto. ¿Ok? Hacer unas medidas semanales, establecer métricas semanales de las ventas, por línea de producto, por línea de negocio. Debe tener una meta sobre la participación de cada categoría o línea de producto con respecto al total de las ventas. Establecer metas de ventas por líneas de negocio. Debe conocer semanalmente sus ventas diarias, la cantidad de tickets o facturas emitidas y calcular el ticket promedio. Debe tener una meta diaria para su ticket promedio. Debe tener actualizado una hoja electrónica que muestre todos y cada uno de sus productos o servicios de venta. Para cada uno de ellos debe conocer lo siguiente: cuál es el precio de venta unitario, el costo, las tasas de comisión que yo pago por las ventas, por la cobranza que yo hago con tarjeta por esos productos vendidos, los descuentos que se aplican usualmente sobre esos productos, el margen de contribución que me da cada producto, el porcentaje de participación, ¿ok?, de cada producto sobre las ventas totales. Ahora, ¿cómo yo rentabilizo mis gastos y mis costos? Yo tengo que aprovechar al máximo, y aquí les doy unos tips que les va a ayudar bastante. Primero, yo tengo que evaluar si mis sueldos como directores, como fundadores, como jefes de empresa, están en planilla. ¿Por qué? O estoy emitiendo el recibo de honorario correspondiente. ¿Por qué? Porque estos sueldos que la empresa me paga o que yo retiro de la empresa como dueño, como accionista, como fundador de la empresa, si yo retiro estos dineros y no emito un comprobante, ya sea por boleta, si estoy en planilla, o el recibo de honorario correspondiente como asesor en la gerencia, si no emito el recibo de honorario correspondiente, este egreso, este dinero que sale de la empresa no va a poder darme un escudo fiscal a fin de año. ¿Ok? Porque simplemente es un dinero, es un egreso que la empresa va a tener que no va a poder sustentar de ninguna forma. Y si la empresa no puede sustentar ese egreso de ninguna forma, no va a poder deducirlo del impuesto de la renta que va a pagar a fin de año. ¿Ok? Supongamos que yo retiro 10.000 soles mensuales por 12 meses, es una cantidad que yo estoy dejando de deducir en mis impuestos a fin de año. ¿Ok? Entonces tengo que tener en cuenta eso. Primero, los sueldos que se pagan están sustentados con recibo honorarios o con boleta. Segundo, el alquiler que yo pago por mi local, de mi empresa, tiene un contrato,
legalizado, la dueña de la empresa paga el 5% del alquiler, eso también lo puedo deducir a fin de año para pagar menos impuesto a la renta. Los servicios que uso también están a nombre de la empresa, la luz, el agua, el internet, los móviles que uso, están a nombre de la empresa, eso también me ayuda a deducir, a pagar menos impuesto a la renta. Los gastos de movilidad que me significan mis trabajadores, también es un gasto que puedo usar a favor de la empresa para pagar menos impuestos. ¿Mm? Yo tengo que rentabilizar mis gastos en este tiempo lo máximo que yo pueda. ¿Qué significa rentabilizar un gasto? Sacarle el máximo provecho. Que lo que yo invierto ahí tiene que darme un retorno proporcional a la inversión o mayor a la inversión que yo hago sobre ese gasto. Entonces tengo que ver que todos los gastos que yo haga en la empresa en este momento tienen que estar sustentados por una buena práctica administrativa, por una buena práctica contable, por una buena práctica tributaria. Y porque al final eso me va a beneficiar a mí como empresa. ¿Ok? Yo tengo que planear mis costos y mis gastos. Ojo, en este tiempo yo tengo que ver cuánto voy a pagar ya de enero, perdón, de agosto, ya prácticamente, hasta diciembre. Sé cuánto voy a pagar, tengo un presupuesto, tengo un flujo de caja proyectado o asumo los gastos como vengan. Tengo que evaluar eso. Si no evalúo eso en este momento que estamos en crisis, olvídense, no estamos aprendiendo la lección. Tengamos en cuenta que esta situación se puede repetir más adelante, Dios no quiera. Pero recordemos que todo es cíclico en la historia. Todo es cíclico. Todo va a llegar, todo va a retornar en algún momento. Si no aprendemos la lección ahora como empresas a poder tomar medidas de contingencias técnicas comprobables, esta situación cuando nos vuelva a tocar nos va a golpear más fuerte de la que nos está golpeando ahora. Yo tengo que planificar mis gastos, yo tengo que saber cuánto voy a gastar de aquí a diciembre, tengo que tener un presupuesto de gastos, tengo que tener un presupuesto de ingresos. Y sobre esos presupuestos de ingresos y gastos, en todas sus líneas, armo mi flujo de caja. Y ahí me tiene que ayudar mi contador, mi tesorero, mi gerente financiero, porque ellos son los que tienen esa información de primera mano, sobre todo el contador. ¿Ok? Tengo que hacer una planificación tributaria. Sé cuánto voy a pagar de impuestos de aquí a diciembre. Ojo, que estamos ya en plena declaración de impuestos. Ya sé cuánto voy a pagar de impuesto a la renta por el año 2019. Ya he hecho mi fraccionamiento, el famoso RAF. Entonces tengo que ver todos esos gastos. Tengo que planificar mis ingresos. Y ahí me ayuda mi contador, porque le repito, el contador es el que tiene la información de primera mano y es la persona en primera línea que los puede ayudar o que debería ayudarlos, ¿no? Ahora, otra estrategia, otra sugerencia que yo les doy es que hagan estados financieros cortados, no por el 2019, ya pasó, ya murió, por el 2020. Hablen con su contador, hablen con su gerente y, o con los dueños de la empresa y comprométanse a tener estados financieros, como se dice, partidos, intermedios que se les llama. Los estados financieros intermedios o partidos o los cortados son a mitad de año o al primer trimestre o al primer semestre. Entonces, hagamos estados financieros, yo les sugiero eso, a julio 2020, para ver
¿Cómo van? ¿Cómo están sus activos? ¿Cómo están sus pasivos? ¿Cómo están sus obligaciones? Y tienen que tener tres estados financieros básicos. El balance general, el estado de ganancias y pérdidas o estado de ingresos y gastos, ¿no? Y el estado de origen y destino de fondos o el estado de flujo de efectivo, que es el más real de los tres. El más real de los tres. ¿Por qué? Porque en el estado de origen y, y aplicación de fondos, ahí voy a ver cómo mi dinero, el efectivo, ha viajado hasta la fecha en que estoy cortando mis estados financieros o hasta la fecha en la cual estoy haciendo el corte de la información financiera y económica. Yo voy a ver cómo el dinero ha viajado. Es dinero contante y sonante. No son promesas de pago. Es dinero líquido. Entonces, ahí, de los tres estados financieros o de los tres reportes o informes financieros, el tercero, el de origen y aplicación de fondos, es el más real. Pero los tres son igual de importantes y los tres tienen que darme mi contador. Yo les sugiero a todos los dueños de empresas que les pidan a sus contadores que les den estados financieros a julio. Si no pueden a julio, ya a junio 2020, pero tienen que tener estados financieros para poder, sobre esa base, armar un presupuesto de ingresos y gastos y sobre esa base armar el flujo de caja proyectado y saber cuánto voy a pagar. También se debe hacer un planeamiento fiscal. ¿Ok? ¿Qué es el planeamiento fiscal? Simplemente un planeamiento tributario de cuánto voy a pagar de impuestos de aquí a diciembre. ¿Para qué me sirven mis estados financieros? Pues para muchas cosas, principalmente para las que les acabo de mencionar. Para evaluar mis presupuestos, hacer mis presupuestos y mis flujos de caja. ¿Ok? Aquí lo que podemos ver es, pues, qué significa cada estado financiero. El balance general muestra los activos, los pasivos, el capital contable a una fecha determinada. El estado de resultados o estado de ingresos y gastos me muestra los ingresos y los costos y los gastos y la utilidad o pérdida o resultado de la operación. Ojo, que este estado de resultados nos puede mostrar una utilidad que no existe en la empresa. ¿Por qué? Porque el estado de resultados basa su análisis sobre las ventas. Las ventas, pero como facturación, no como cobranza, como facturación. Entonces yo no puedo hablar, yo solamente podría hablar de una utilidad real cuando las ventas que tenga en mi primera línea de ese informe son el 100% al contado. Caso que sucede en los restaurantes, ¿no? Porque los restaurantes, la conversión del efectivo en cobranzas es inmediata, salvo uno que otro factor, pero el 95% de su facturación es de cobranza inmediata. Y ahí sí se podría hablar de una utilidad real, ¿no? Finalmente, las empresas pueden enfrentar crisis financieras en diferentes etapas, ¿ok? De su vida. Cómo determinar a tiempo si una empresa está en crisis, cómo determinar si la empresa está en riesgo, cómo determinar una enfermedad a tiempo para evitar que sea mortal. Pero para poder saber todos estos síntomas, para saber si estoy en crisis o no, no solamente basta con saber que no puedo pagar mis obligaciones más inmediatas. También tengo que tener información financiera técnica que me debe dar mi contador, que me debe dar mi financiero, para yo poder tomar decisiones. Ojo, si antes no he tenido esta práctica de tener estados financieros mensuales y no le establezco ya, la situación que va a venir después me va a golpear peor. Yo tengo que establecer la sana costumbre de tener estados financieros, reportes financieros, los tres que le mostré hace un momento, de forma mensual, con información financiera confiable, oportuna, consistente, evidente. Yo voy a poder tomar decisiones oportunas y claras en base a los síntomas que estoy teniendo como empresa. ¿Ok? Primero, tener información financiera, mis estados financieros básicos, importantes, de forma mensual.
Y con esa información, con esa cartera de información, con ese dossier de información, yo puedo tomar decisiones en base a los síntomas que estoy teniendo como empresa. Básico. ¿Ok? Entonces, yo puedo superar una crisis. Sí, se puede superar una crisis. ¿Ok? Pero no podría superar esta crisis si no tengo información. Si no tengo información a la mano, real, oportuna, consistente, no voy a poder tomar decisiones sabias, como se dice, sobre síntomas que yo estoy sintiendo como empresa. Y algunas recomendaciones que les puedo dar ya finales es optimicen sus recursos de forma inteligente, de forma racional. Hagan una planificación fiscal con su contador. Pídanle a sus contadores que les den estados financieros, ya, primero de los que ya pasaron del 2019 y segundo, sobre esa base que ya se presentó del 2019, pídanle, exíjanle a sus contadores que es su obligación tener estados financieros a julio 2020 o a junio ya 2020. Sobre esa base de estados financieros que les van a dar, preparen sus presupuestos de ingresos y gastos en todos los niveles y sobre esa base de presupuestos armen sus flujos de caja. Hablen con sus proveedores, negocien plazos, negocien créditos, hablen con sus clientes, negocien que les paguen, aunque sea un porcentaje de los que les deben, hablen con las personas que les alquilan los bienes, negocien, hablen con sus colaboradores. Recuerden que si dejan ir de forma no técnica o de forma no razonable a un colaborador, parte de ese capital de la empresa que ustedes han invertido también se está yendo y no va a volver probablemente. Hagan una planificación fiscal con sus contadores. ¿Ok? Evalúen, inviertan en la medida de sus recursos y sus posibilidades en el área de e-commerce, las tiendas virtuales. Implementen recursos también en el área de marketing. Eso también es importante. Si no puedo vender en físico, puedo vender en virtual mis productos o mis servicios. También ahí nos estamos ahorrando mucho costo fijo. Evalúen sus materias primas. Evalúen la calidad de sus activos fijos. Vendan las materias primas que ya se están volviendo obsoletas o que ya han sufrido pues una merma, un desmedro, ¿no? Que están perdiendo calidad o cantidad. Hagan un inventario de sus activos y de sus mercaderías, de sus inventos, de todo lo que tienen en su almacén. Y cuiden su recurso financiero, uno de los más importantes que es el flujo de efectivo, el dinero. Pero también es importante, es momento de invertir. ¿En qué? En planificación, en hacer un planeamiento estratégico, invertir en valor agregado, invertir en conocimiento. Recuerden que ahorita como empresarios podemos tener acceso a mucho conocimiento a través de muchas plataformas, de muchos centros, de muchos centros virtuales, y muchos de esos cursos o charlas o seminarios que se imparten son de forma gratuita o son a un precio muy, muy cómodo. Entonces, invirtamos también en el principal activo que tenemos, que es el conocimiento, y ese conocimiento nos va a llevar a una riqueza. Invirtamos en nuevas líneas de negocio, reformulemos nuestro negocio, nuestro modelo de negocio. Toda crisis lleva la semilla de una gran oportunidad dentro de ella. Así que espero, por favor, que hayan tomado en cuenta estos consejos, estas pequeñas estrategias que les he compartido y que son estrategias comprobables. No son teorías, son estrategias comprobables que se han implementado,
que yo estoy implementando en muchos de mis clientes y con mucho éxito, gracias a Dios. Espero que les haya servido, como les comento, y bueno, pues eh, damos por finalizado este taller y quedo atento a sus comentarios, consultas o preguntas. Gracias. Perfecto, señor Álvaro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a los participantes. Bueno, damos pase a las preguntas. No sé si tal vez algún asociado tendrá alguna consulta. Agradeceríamos, por favor, lo pueda detallar en el chat. Correcto. Mientras vamos detallando tal vez las consultas por el chat, comentarles que estamos realizando un próximo evento. A ver, vamos a compartir la pantalla un momentito, por favor. Perfecto. Estamos realizando un próximo evento. Es una mesa de asesoría, igual el expositor es el señor Álvaro Chambi. El evento se llama ¿Cómo rentabilizar mis costos en tiempo de crisis? Y pueden encontrar el evento también en nuestra nueva plataforma virtual ccleventos.pe, correcto, y registrarse en el botón que indica inscríbete aquí para que puedan redirigirse al formulario y de esta manera poder llenar sus datos, correcto. A ver, nos consulta el señor Miguel. Eh, ¿De qué mes se habla cuando indica que viene la tormenta y qué duración podría tener? Se encuentra su micrófono silenciado, señor Álvaro. Perdón, Gracias. perdón. No se habla de un mes en específico, pero se habla del siguiente año, del año 2021, ¿no? Ahorita estamos entrando, como se dice, a un mar, estamos ahorita entrando a un mar desconocido y estamos ahorita en la orilla, tanteando qué tan salada es el agua, qué tan dulce, qué tan grado de frialdad tiene o de caliente tiene esta agua, este mar desconocido, ¿no? ¿Por qué hablamos de que recién estamos entrando en esta crisis? ¿Por qué? Porque el primer efecto de esta crisis es que las empresas han cerrado. Ese es el primer efecto. Pero tengamos en cuenta que hay mucha informalidad que le está ganando terreno a lo formal. Hay muchas empresas que han sido formales, que han desaparecido porque se están convirtiendo en informales. Ojo, esas empresas han desaparecido del radar de la SUNAT, pero no significa que han desaparecido de forma tangible. Están operando sí, pero al margen de la legalidad, al margen de lo formal. Y esa informalidad va a terminar consumiendo parte de los ingresos que tenían las empresas formales. Hay muchas empresas que no van a poder pagar los mismos sueldos a sus colaboradores, salvo que pues establezcan buenas estrategias de negociación. Entonces, si lo informal abarca el sector de lo formal, lógicamente que yo por un tema de costo, voy a pagar un menor precio. Y la informalidad me ofrece eso, un menor precio. ¿Por qué? Porque no paga impuestos, no paga beneficios. Por eso que sus precios son bajos frente a un mercado formal. Entonces estamos hablando de un primer síntoma, de un primer impacto, que es que las empresas han cerrado. Y si las empresas han cerrado, lógicamente que eso trae un subimpacto o un segundo impacto debajo de esa línea, que es muchos colaboradores han perdido sus trabajos. Se viene otro, se viene otro, que no sabemos ahorita qué es, pero va a ser seguramente el próximo año. Eso es lo que los especialistas económicos, los científicos sociales y económicos están pronosticando, ¿no? Entonces, esperemos, pues, que este segundo impacto que se viene
esta ola que se viene, esta tormenta, no sea tan grave. Pero para eso ya nos estamos preparando, ¿no? O deberíamos estarnos preparando. Esa es mi respuesta. Perfecto, señor Álvaro, muchísimas gracias. No sé si tal vez habrá otra consulta. A ver, nos consulta el señor Leo. La reactivación económica es un futuro incierto cuando las empresas que fueron beneficiadas en el programa Reactiva y no están cumpliendo con sus deudas. ¿Qué hacer frente a este incumplimiento? A ver, no están cumpliendo con sus deudas. ¿A qué tipo de deudas se refiere? Es decir, con la SUNAT, con sus colaboradores, con sus proveedores. Si hablamos de deudas con sus colaboradores, quiere decir Proveedores que nos indica. con sus proveedores, Ujú, proveedores. claro. Si no estamos hablando de que no están cumpliendo con sus proveedores y han sido beneficiados, entiendo. Bueno, ahí es un tema ya, y es un tema que pues ya entra al terreno de lo legal, ¿no? Yo tengo que probar que esa empresa no me puede pagar, y para eso yo puedo protestar las letras de esa factura, ¿no? O puedo protestar esa factura, ¿no es cierto? Y puedo notificar a la persona que me debe de forma notarial, presionarla de forma legal, ¿no es cierto? Y de esa forma, pues, se le amenaza que su imagen crediticia va a ser afectada. Entonces, si yo lo presiono, si yo lo persuado de forma legal, inteligente y técnica, legalmente, puedo ganar el partido. Pero ¿qué pasa si no uso esas técnicas que tengo a la mano? Oye, mira, tú has sido beneficiado, te han dado plata, pero no me quieres pagar, no te da la gana de pagarme. Entonces, por favor, págame lo que me debes o te voy a notificar notarialmente y tu imagen se va a ver afectada.